Hoy vamos a estar hablando sobre pancreatitis aguda. No sé por qué no me sale la pantalla completa. ¿Ven bien ustedes ahí? Estamos vendo bien la pantalla, doutor. ¿Se ve bien? Ahora no, pero antes estaba Ahora vendo no, bien. ahora no. No, no, ahora se corta. Ahí, Sí, ahora sí. ya. Entonces vamos a estar hablando un poco sobre pancreatitis aguda. Este tema es muy importante, como casi todos los que hemos dado en la asignatura, pero este tema los cirujanos le llaman drama abdominal, un gran drama abdominal. Para los cirujanos hay tres temas importantes en una emergencia. Uno es la pancreatitis, el otro es la trombosis mesentérica y el otro es el vólvulo del sigmoide. Es decir, son tres emergencias que a un cirujano lo ponen a correr. Pero ¿por qué lo damos acá en la asignatura nuestra si es a quien pone a correr es al cirujano? Porque muchas veces la enfermedad viene a un estadio inicial, en una forma inflamatoria, y nos llega a nosotros los médicos generales. Por tanto, nosotros tenemos que saber hacer diagnóstico de pancreatitis porque en determinado momento se complica y hay que pasársela al cirujano. Pero en determinado momento la enfermedad se detiene en el estado inflamatorio y es nuestra por parte de los generalistas y los internistas. Entonces, por eso es tema importante también de la asignatura. Recordando un poco en la anatomía y fisiología del páncreas. Recuerden que el páncreas es un órgano retroperitoneal, es un órgano que está, no se palpa, generalmente no se palpa. Para yo palparlo tengo que hacer maniobras en busca de él, porque normalmente está muy posterior. Recuerden que el páncreas tiene tres partes, la cabeza, el cuerpo y la cola. Recuerden que al páncreas llega el conducto biliar colédoco, ¿verdad? El colédoco desemboca en el páncreas, en la cabeza del páncreas, y junto con el conducto pancreático común llegan a la ampolla de váter en la segunda porción del duodeno, a donde drena la secreción pancreatobiliar. Esto es importante conocerlo porque lo vamos a estar relacionando con ístero también. Recordarles a ustedes también que el páncreas tiene una función hormonal en la producción de la insulina y del glucagón, que eso lo vimos cuando vimos diabetes, pero tiene una función enzimática, es decir, el páncreas produce muchas enzimas necesarias para la digestión. Estas enzimas las vamos a dividir en tres grupos, para los lípidos, para las proteínas y para los carbohidratos. Entonces recuerden que de fisiología, que para las proteínas el páncreas tenía la tripsina, la quimiotripsina y la carboxipeptidasa. Para los lípidos la lipasa pancreática y para los carbohidratos la amilasa pancreática. Ahora el páncreas también produce una sustancia que se llama inhibidor de tripsina y esto es muy importante para el tema de hoy. Inhibidor de tripsina. ¿Por qué? Porque es una sustancia que controla, que regula la producción de tripsina. Si no tengo inhibidor, la tripsina se dispara. Y esto es un problema para esta enfermedad. Y el páncreas también produce otra sustancia importante. ¿Quién recuerda? Además de las enzimas, ¿qué otra cosa produce el páncreas? Hormonas, doutor? Sí, produce hormonas. ¿Qué más produce? ¿Qué Doctor, otra cosa produce el páncreas? produce insulina. Sí, produce hormonas, insulina, glucagón. Pero Sí. produce otra cosa importante, además de las enzimas, las hormonas, el Somatostatina. bicarbonato, somatostatina también incluida como hormona, pero produce bicarbonato.
Y no lo podemos olvidar porque ese bicarbonato es necesario para contrarrestar la acidez del estómago. Entonces el páncreas, si nos damos cuenta, es un órgano sumamente importante. En la digestión es sumamente importante. Entonces ya más o menos estamos ubicados en esta víscera. Podríamos estar comenzando el tema de hoy, que es pancreatitis aguda, y el término lo dice. Pancreatitis y todo lo que termina en itis, nosotros sabemos que es inflamación, y en este caso de forma aguda. Entonces, pancreatitis aguda es el proceso inflamatorio agudo del páncreas que afecta de forma variable a otros tejidos regionales o sistemas u órganos remotos. ¿Qué quiere decir? Que cuando veo a un paciente con pancreatitis, no solo es que está afectado el páncreas, puede ser así, pero puede ser que la enfermedad se convierta en una enfermedad sistémica y afecte pulmón, riñón, corazón. Es decir, que es un proceso inflamatorio agudo localizado en el páncreas, pero puede ser regional o sistémico. Ahora, ¿cuándo yo voy a decir que tengo una pancreatitis aguda grave? Cuando se asocia a insuficiencia del órgano y cuando se asocia a complicaciones, como cuáles: la necrosis pancreática, el absceso pancreático y el pseudoquiste pancreático. Tres grandes complicaciones locales de la enfermedad. Entonces ya por ahí puedo estar viendo y pudiera yo estar preguntando cuáles son las complicaciones de la pancreatitis aguda, y ustedes deben de decir locales y sistémicas. Locales: absceso, necrosis, pseudoquiste. Sistémica, a donde lo quieran llevar, porque esa producción de la cascada inflamatoria afecta a cualquier órgano. Por tanto, miocarditis, endocarditis, meningitis, neumonía, shock séptico, insuficiencia renal, edema pulmonar, es decir, que afecta de forma sistémica varios órganos de la economía y por tanto tiene complicaciones sistémicas. Dos conceptos importantes. Tercer concepto importante: acúmulo de líquido agudo. Y este es importante porque a nosotros, cuando nos llega un paciente con sospecha de pancreatitis, enseguida le indicamos análisis de sangre, estudios humorales, pero le indicamos una ecografía. ¿Y para qué le indico la ecografía? Bueno, sí, para ver el páncreas inflamado, para ver si hay edema de la pared. Pero le indico también pensando que haya líquido libre en cavidad. Líquido libre en cavidad. Y cuando hay líquido libre en cavidad, yo hablo de que ese acúmulo de líquido puede ser por la cascada inflamatoria de la pancreatitis y constituye ya diagnóstico positivo para plantear la enfermedad. Entonces, siempre recordar acumulación de líquido libre en cavidad como un signo indirecto de pancreatitis aguda. Necrosis pancreática es esa área focal o difusa del parénquima pancreático y que asociado a una necrosis grasa, peripancreática, es decir, es un diagnóstico que me lo va a dar la gravedad que trae mi paciente, y cuando yo hago la ecografía o la tomografía, vamos a ver una imagen más tarde, ahí estoy denotando la presencia de un foco de necrosis localizado o múltiple. Entonces, esto ya sí me habla de gravedad de la enfermedad y no lo maneja, es un paciente que debe estar internado en terapia intensiva por un equipo multidisciplinario, porque no lo maneja solo el internista o el intensivista, sino tiene que estar el cirujano también valorando el caso. Decirles de que el páncreas es un órgano bastante friable y los cirujanos evitan tener que operar un páncreas, lo dejan ya para cuando indiscutiblemente es necesario y obligado. Pseudoquiste agudo. El pseudoquiste agudo, pseudoquiste pancreático, es líquido también acumulado, igual que el que veíamos ahorita en el concepto, en la acumulación de líquido agudo. ¿Cuál es la diferencia entre el acúmulo de líquido libre y este pseudoquiste agudo? En que este está rodeado de una pared de tejido fibroso o de granulación. Es decir, el pseudoquiste es líquido, pero tiene cobertura de una pared fibrosa.
A diferencia del líquido libre en cavidad o peripancreático, está libre el líquido y no hay pared. Por tanto, cuando yo veo un acúmulo de líquido con pared a su alrededor, estoy pensando en pseudoquiste pancreático y es una complicación local de la enfermedad. Y cuando hablo de acceso pancreático es que ese líquido ya está purulento, ya ese líquido está infectado. Y entonces esta constituye otra complicación importante de la pancreatitis. Entonces, estos conceptos están delante para poder entrar a la enfermedad per se. Es decir, debemos de conocer estos conceptos primero: cuándo es un pseudoquiste, cuándo es un acceso, cuándo hay una necrosis, cuándo es líquido libre en cavidad o peripancreático, cuándo es una pancreatitis grave. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Dudas? Entonces, No, doctor. ya. Desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista, esta pregunta, muchachos, yo estoy ahora acabamos de hacer el viernes 20 predefensas de grado, las defensas internas que se hacen en la universidad. Y una pregunta muy frecuente que hace la doctora Raiza, que es cirujana, es pancreatitis aguda. Por tanto, todo lo que vamos a estar viendo hoy aquí es para que ustedes resumen, mapa conceptual y definiciones bien claras para las pruebas que tienen por delante, pero también para la vida con los pacientes, porque es un tema importante. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, es importante, además de esto que están viendo en la diapositiva, es importante pensar en una pancreatitis en un paciente que tiene intolerancia a los alimentos colecistoquinéticos, como cuáles: los frijoles, el huevo, el chocolate, la carne de chancho, los alimentos con mucha grasa. Es decir, ese paciente que tiene intolerancia a esos alimentos, si me llega a mí un paciente con las características de una pancreatitis, tengo que estar obligado a hacerle esa pregunta. Desde el punto de vista epidemiológico, tengo que preguntar si este paciente el día antes o ese día del dolor se dio un buen atracón de comida, que no, como que no es lo habitual, porque hace que el páncreas tenga que trabajar más. Como antecedente es importante pensar en los dos primeros y no se me pueden olvidar: si padece de la vesícula y tiene cálculo o si le gusta el alcohol. No se me pueden olvidar esos dos factores de riesgo porque son los fundamentales desde el punto de vista epidemiológico. Tengo que pensar en la enfermedad en una mujer multípara que ha parido varias veces. La multiparidad estimula la producción estrogénica y estos estrógenos favorecen la producción de cálculos biliares. Por tanto, preguntar siempre. Y hay un dicho de los cirujanos que dice: mujer multípara, obesa y añosa, idosa, multípara, obesa, añosa, que llegue con un dolor similar al de la pancreatitis, no lo dude. No dude este diagnóstico. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, estos son los elementos fundamentales que a mí no se me pueden olvidar. Fíjense que hay un grupo de fármacos que también facilitan la inflamación a nivel del páncreas. Por tanto, si hay factores de riesgo y además consume alguno de estos medicamentos, tenerlo en cuenta. Ahora bien, desde el punto de vista fisiopatológico, fíjense que ahí yo le pongo los dos factores de riesgo fundamentales: alcohol y litiasis. Alcohol y litiasis. Leonardo. Sí, doctor. Leonardo, hazme el recorrido del jugo biliar, de la bilis, desde que sale del hígado hasta que llega al duodeno.
Si vai passar pelo conduto biliar, hasta llegar en conducto pancreático y si ahí se sale en... Yo te pregunto, desde que sale del hígado, de los conductos biliares intrahepáticos, a partir de ahí, hazme el recorrido de la bilis. Saliendo de dentro del hígado. Ajá. Recuerda que la bilirrubina es la que forma parte de esta bilis. Y Sí, recuerdo, pero no recuerdo el camino que hace dentro del hígado, doctor. Yo sé que si baja hasta llegar en el conducto pancreático, de ahí tienes una bifurcación, creo. Y si pasa al duodeno, pero en hígado no me recuerdo. ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede explicar? A ver, Eliane. Doutor, ele é produzido em no hígado, não? E armazenado em la vesícula biliar. A vesícula biliar tem só a função de armazenamento, pero sale do conduto hepático e regressa pelo conduto cístico para a vesícula biliar. E quando tem um estímulo, ele sai da vesícula biliar pelo conduto cístico ou biliar, que pode ter os dois nomes, vai para o conducto colédoco y llega en la esfíncter de Oddi, ampolla de Vater, que es la segunda porción del duodeno. Muy bien. Es decir, que la bilis que se produce a nivel hepático, es decir, porque hay colesterol, hay lecitina, está la bilirrubina, todo eso, citocromos, todo eso que se produce y que va a la vesícula, sale de los conductos biliares intrahepáticos. Ahí hay 4 conductos importantes: colangiolares, sectales, ductulares, y se me olvidó uno. Son 4 conductos biliares intrahepáticos importantes que llegan al conducto hepático derecho e izquierdo. Estos 2 conductos hepáticos derecho e izquierdo se forma uno solo, el conducto hepático común. El conducto hepático común a través del cístico llega a vesícula, y como dice Eliane, cuando hay un estímulo, la vesícula se contrae, sale la secreción por el cístico al colédoco, y del colédoco cabeza de páncreas, y de cabeza de páncreas segunda porción del duodeno. Entonces, esto hay que saberlo, porque la cirujana Raiza les va a preguntar que cuál es la relación que tiene, porque un paciente con pancreatitis puede tener ístero, por ejemplo, o cuál es la causa de que la pancreatitis sea por cálculo, cómo es el recorrido ese. Entonces es importante tener presente este detalle. Entonces, cuando yo tengo un paciente en riesgo que me llega con dolor a la consulta y estoy sospechando una pancreatitis, estoy imaginando que hay activación de toda la cascada inflamatoria. Hay actividad de toda una cascada inflamatoria. Y esta actividad de la cascada inflamatoria produce daño endotelial y produce daño tisular. Es decir, que no solo es que lesiona el endotelio vascular, sino que lesiona también el tejido, el propio páncreas. Vamos a ver cómo es que esto acontece. Esta diapositiva hay que sabérsela. Esta diapositiva es el mecanismo de producción de esa pancreatitis y hay que dominarlo. Porque si no lo dominamos, nos lleva al paciente a la hipovolemia y al shock. Entonces, cuando yo tengo una pancreatitis aguda por alguno de los factores mencionados, el propio páncreas se lesiona y el factor inhibidor de tripsina que yo les había mencionado al inicio se destruye. Como no tengo factor inhibidor de tripsina, la tripsina se eleva. Y fíjense lo que produce. La activación de la tripsina activa otro mecanismo, que es el de la bradiquinina. Y nosotros recordamos que la bradiquinina o bradicinina es vasodilatadora. Y si hay mucha vasodilatación, hay escape de líquidos.
hay fragilidad capilar, hay escape de líquido y mi paciente puede caer en hipovolemia. Por tanto, yo no puedo darme el lujo de que haya un aumento de la tripsina. Y para eso tengo que controlar factores de riesgo. En segundo lugar, esa actividad tan importante de la cascada inflamatoria que estábamos viendo en la diapositiva anterior, activa también las elastasas. Y estas elastasas también dañan la pared vascular, producen también fragilidad capilar y esto produce sangrado, hay hemorragias y estas hemorragias llevan a la hipovolemia. Por tanto, segundo compromiso a nivel pancreático y sistémico que yo debo de evitar solamente controlando factores de riesgo. Tercer elemento, se activa un factor depresor miocárdico. Es decir, toda esta cascada de inflamación me deprime el corazón, me tumba el gasto cardíaco. Y si me tumba el gasto, mayor hipovolemia. Y entonces es un círculo vicioso. La activación de la tripsina produce hipovolemia. La activación de la elastasa produce hipovolemia. Y al producir hipovolemia, caída del gasto. Pero además se activan depresores miocárdicos, más caída del gasto. Entonces mi paciente puede llevar al shock. Y este paciente, como vamos a ver en la clínica, se suele acompañar de vómitos y diarreas, sobre todo de vómitos. Y entonces pierde líquido y electrolitos. Y si pierde líquido y electrolitos, se deshidrata. Y si se deshidrata, se torna hipovolémico. Y si no corrijo esto, lo llevo al shock. ¿Entendido esto? ¿Entendido estas cuatro partecitas, esas flechitas rojas? Muchachos, ¿por qué tardan tanto en responder? É que esta parte é difícil, doutor. Pero Creo que ninguém compreendeu. creio que quase todos levam a hipovolemia, solamente a ativação da fosfolipasa que não leva a hipovolemia. Claro, la activación de la fosfolipasa es un mecanismo aparte. Hay que entender, es decir, claro que tienen que saber cuál es la función de la tripsina, cuál es la función de la bradiquinina, qué función tiene la elastasa, el factor depresor, pero lo está diciendo ahí. Y los cuatro mecanismos lo que llevan es a la hipovolemia y al shock. Por otra parte, como decía Liani, hay activación de la fosfolipasa, y yo sé que esto tiene que ver con la cascada del ácido araquidónico, que ya hemos visto, los fosfolípidos de las membranas celulares. Y al activarse la fosfolipasa, también hay actividad de prostaglandinas, y yo sé que son vasodilatadoras. Por tanto, hay transudación de mucho líquido a nivel pulmonar y hay edema pulmonar. Era una de las complicaciones sistémicas que yo les mencionaba al inicio. Es decir, que la pancreatitis aguda, si ustedes se dan cuenta, no es solo el dolorcito y ya. No, es que puede llevar al paciente a una hipovolemia y a un shock hipovolémico. Entonces, es de tener mucho cuidado. Vamos a hablar del diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, en el diagnóstico, como toda enfermedad, el diagnóstico lo hacemos con los antecedentes, con el cuadro clínico, con el examen físico y con los complementarios. Antecedentes ya los hemos mencionado. La mujer es amultípara, añosa, obesa, que tiene cálculos en la vesícula y que a lo mejor le gusta el alcohol también. Y si se dio un atracón de comida el día antes, mucho mejor para el diagnóstico, para yo pensar en el diagnóstico, no para la paciente. Entonces, con esa epidemiología, con esos antecedentes, yo voy a hacer mi anamnesis y el interrogatorio. Y entonces esa anamnesis, en ese interrogatorio, es las características del dolor. Y ya ustedes, seguro de cirugía, ya los profesores le han insinuado que este es un dolor localizado en epigastrio, que se irradia en forma de cinturón hacia la espalda, que es de gran intensidad por encima de 8, 9, 10, de gran intensidad, que no se alivia con los analgésicos habituales
que aparece con aquellos antecedentes que yo les hablaba, que se acompaña de náuseas, vómitos, diarreas que deshidratan al paciente, ¿verdad? Y que es un dolor continuo, no es un dolor a tipo cólico, es un dolor continuo y que su duración depende del paciente en particular. Es decir, esas serían las características semiográficas del dolor de la pancreatitis. Un dolor muy intenso, epigástrico, irradiado en forma de cinturón hacia la espalda. Eso es bastante típico. Ahora, al examen físico voy a hacer las maniobras de todo paciente que viene con una patología abdominal. Inspección, auscultación, palpación y percusión. A la inspección no se me pueden olvidar estos dos signos que vamos a presentarle. El signo de Cullen y el signo de Gray-Turner. No se nos puede olvidar mirar y buscar estos dos signos. Signo de Cullen es una coloración rojo-violácea alrededor del ombligo, alrededor de la cicatriz umbilical. Si yo veo esto, estoy pensando en esas hemorragias que ya estuvimos viendo en la fisiopatología y me apoya el diagnóstico de pancreatitis. No quiere decir que sea típico nada más de la pancreatitis, porque lo puedo ver en otras enfermedades. Como por ejemplo en estas que están acá mencionadas. La primera vez que se describe se vio en el embarazo ectópico complicado, roto. Pero signo de Cullen, recordemos siempre pancreatitis. Y el signo de Gray-Turner es esa coloración también, pero a nivel de los flancos, región lumbar. Es decir, ya más tirando por los flancos, por la región lateral del abdomen. Entonces estoy pensando en qué es otro signo que me ayuda al diagnóstico de este paciente con pancreatitis. Entonces ya tengo antecedentes de mi paciente, tengo clínica, tengo las características del dolor, tengo a la inspección datos, voy a ocultar el paciente. A la ocultación, a no ser que esté complicada con una peritonitis, con otra cosa, la ocultación no da signos de alarma, es decir, los ruidos hidroaéreos van a estar dentro de valores normales. Valores normales de los ruidos hidroaéreos, ¿cuáles son? ¿Cuántos ruidos hidroaéreos en un minuto debo de tener? Carini. Carini. Hola, doctor. ¿Cuántos ruidos hidroaéreos debe tener un paciente normal? Não me recordo, creio que é um, não é? São dois, na verdade, são dois ruídos. ¿Dos ruidos? Creo que sí. Entre 5 y 35 ruidos hidroaéreos. Ese es el valor normal. ¿Cuántos? Entre de 5 y 35. ¿Ya? Entonces, este paciente mantiene ruidos hidroaéreos en esos valores. No es llamativo el tema de la auscultación. Ahora, a la palpación. Eu relacionei, doutor, com os ruídos como se fosse primeiro foco e segundo foco. Eu não compreendi a pergunta. No, si estamos en abdomen, Carini, y ya habíamos visto la inspección. Verdade, sim. Y es ruido hidroaéreo, los otros se llaman ruidos cardíacos. Verdade, doutor, me ouvi disso. Não prestei atenção nisso. Entonces, a la palpación de este paciente, hay una maniobra que se llama, o un signo, que se llama signo de Desjardins. El signo de Desjardins, yo trazo una línea que vaya desde la línea media clavicular hasta reborde costal, duodécima costilla, línea media clavicular, reborde costal. ¿Quién tengo ahí? ¿Cómo se llama ese punto que está ahí?
¿Cómo se llama el punto a nivel del reborde costal, línea media clavicular? Sería usted ¿Cuál? el de Murphy. Punto de Murphy, ¿verdad? Para El de vesícula, Murphy. para vesícula biliar. Bueno, parado en el punto de Murphy, voy al ombligo, a la cicatriz umbilical y hago una línea. Desde el ombligo, por esa línea para arriba, en busca del punto de Murphy, 6 o 7 centímetros. Y ahí tengo el punto de Desjardins. Punto de Desjardins. Lo buscan luego en el internet. Punto de Desjardins. Y ese punto de Desjardins me ubica en la cabeza del páncreas. Punto de Desjardins, cabeza de páncreas. Trazo una línea imaginaria desde el hombro derecho hasta la cresta ilíaca izquierda y del hombro izquierdo hasta la cresta ilíaca derecha. Más o menos en la región epigástrica se cruzan esas dos líneas y ese punto se llama punto de Orlowski. Orlowski, y me habla del cuerpo del páncreas. Por tanto, es importante buscar estos puntos, apretar y preguntarle al paciente si le duele, porque si le duelen estos puntos me ubican en cierta medida en que pueda ser el páncreas que está inflamado. Y hay una tercera maniobra que es la maniobra de Grot, donde yo agarro una toalla, una sábana, hago un rodillo y se lo pongo por debajo en el dorso al paciente, en la región lumbar, para que suba el epigastrio, para que suba la zona del epigastrio. Y entonces ahí realizo la palpación superficial y profunda. Es decir, que tengo 3 maniobras que me ayudan a ubicar al páncreas. Y es importante conocerlas las 3. Recuerden que es un órgano retroperitoneal de difícil búsqueda. Por tanto, si tengo maniobras que me ayudan, mucho mejor. La percusión me apoya la palpación. Es decir, que si hay dolor en el punto de Orlowski, yo percuto en esa zona y debe de ser dolorosa. Casi siempre la palpación apoya la percusión o la percusión apoya la palpación. En abdomen me refiero. Entonces, de esta manera he examinado a mi paciente el abdomen y ya tengo antecedente, cuadro clínico y examen físico apoyándome un diagnóstico presuntivo, hipotético. A este paciente le vamos a indicar, cuando nos llegue el paciente con sospecha de este fenómeno, vamos a indicarle estudios humorales y estudios imagenológicos. Vamos a ver primero los humorales. Y en los humorales, yo tengo que indicarle a mi paciente un hemograma, tengo que indicarle una amilasa y una lipasa pancreática, tengo que indicarle una LDH. ¿Qué es lo que es LDH? LDH, deshidrogenasa láctica, no es la lipoproteína, es deshidrogenasa láctica, es una prueba de función hepática. Y le voy a indicar transaminasa glutámico pirúvica, otra prueba de función hepática. Y le voy a indicar glicemia. Con estos estudios yo debo de llegar a diagnóstico. Las amilasas deben de estar altas. El hemograma debe estar movido con leucocitosis a predominio de polimorfos nucleares neutrófilos. Y fíjense que habla de leucocitosis por encima de 16.000. Entonces hay unos criterios que siempre son preguntas de examen y de la vida que se llaman criterios de Ransom. Y el médico general tiene que saberse estos criterios, los del ingreso sobre todo, porque es cuando le llega al paciente. Entonces está la leucocitosis, edad mayor de 55 años, deshidrogenasa láctica más de 350, transaminasa glutámico pirúvica más de 250 y glicemia más de 299. 3 de estos criterios positivos me hacen diagnóstico de pancreatitis. 3 de estos criterios positivos me apoyan mi diagnóstico de pancreatitis. Entonces, con estos complementarios le hago estudios imagenológicos, puedo ver un páncreas edematoso, aumentado de tamaño, edema de su pared,
puedo ver un pseudoquiste pancreático. Miren, es la zonita que está un poco más oscura hacia la derecha. Un pseudoquiste pancreático, que ya es una complicación no inmediata, pero el paciente puede venir después de varios días con dolor. Mi paciente puede tener necrosis, fíjense que se ven dentro de las flechitas, zonas de necrosis, la más oscura. Entonces, con esto, con los antecedentes de mi paciente, con la clínica, con el examen físico que hablamos, con estos complementarios y con la tomografía o el ultrasonido, yo debo de llegar al diagnóstico de pancreatitis. ¿Dudas en relación con esto hasta acá? No, doctor. ¿Ya? No, doctor. Vamos a hablar del tratamiento. Y es una pregunta que voy a hacérselas. Y se las voy a hacer con esta diapositiva. Es un recurso mnemotécnico que tienen que aprenderse para la vida. En lo particular, a mí me ha resultado muy benéfico. Cada vez que me llegaba un paciente con pancreatitis, me apoyaba en esto para ponerle tratamiento. Y de ahí lo refería al lugar donde se iba a internar. El recurso se llama 7A Glurif. Fíjense que son 7 cosas que comienzan con A. Agua y electrolito. ¿Qué quiere decir? Que tengo que hidratar a mi paciente. Recuerden que estaba perdiendo volumen y que lo podía llevar a la hipovolemia. Por tanto, hidratación de mi paciente. Aspiración gástrica. En algunos protocolos le ponen sonda nasogástrica. En otros lugares no ponen sonda nasogástrica, pero suspendida la vía oral. No se le da nada. Ayuno por completo para el paciente. Si yo le diera comida a mi paciente, el páncreas tiene que trabajar para hacer la digestión. Por tanto, ayuno para mi paciente, el páncreas trabaja menos. Puedo poner atropina. La atropina ayuda a que el jugo que se está produciendo en el estómago rápido baje al duodeno y se elimine con las heces. Antimicrobiano si tuviera mi paciente con una buena leucocitosis, estuviese haciendo fiebre, entonces lo cubro con antibiótico. Le pongo inhibidores de receptores H2 como la cimetidina o la famotidina o la ranitidina. Es decir, pongo medicamentos que me protejan el estómago. O puedo ponerle omeprazol, que lo utilizamos mucho, un inhibidor de la bomba de protones. Tengo que vigilar el shock, porque este paciente puede caer en hipovolemia y llevarme al shock. Por tanto, tengo que vigilar el shock y, de ser necesario, tengo que apoyar con drogas inotrópicas. Y voy a poner analgésicos para el dolor. Y aquí hay un detalle. La mayoría de los autores, la mayoría de los libros contraindican la morfina. Y esto tienen que saberlo. Morfina contraindicada en la pancreatitis, porque produce espasmo del esfínter de Oddi. Y si se produce contracción de ese esfínter, no puede salir la secreción. Y si no sale la secreción biliopancreática, mayor inflamación para el paciente. Entonces, en analgésico, siempre recordar que hay algunos autores, algunos libros que hablan de contraindicación de la morfina. Recuerden que el páncreas produce insulina y glucagón. Por tanto, mi paciente bien puede venir en hiperglicemia y necesitar insulina, o bien puede venir en hipoglicemia y necesitar glucosa. Por eso es que el pilar está ahí, glucosa, y debajo dice insulina. A este paciente le voy a poner vitaminas del complejo B para restituir la lesión tisular que hay. Recuerden que el complejo B ayuda al núcleo de la célula. Y en los casos crónicos puedo utilizar radioterapia. Aquí en la forma aguda no se utiliza. Entonces necesito que interioricemos este tratamiento para tener una idea de cómo manejar un paciente con una pancreatitis aguda. ¿Dudas, muchachos, hasta acá? Este es el tema que traíamos para hoy. Les he dado los elementos que sí o sí deben de saber para manejar la pancreatitis. ¿Dudas? No, doctor.
No hay dudas, ninguno tiene dudas. No, Está todo doctor. clarísimo. Está difícil, pero hay que revisar después. Ya, entonces, muchachos, si no hay otra cosa, hemos terminado la actividad. Nos estaría quedando que ustedes suban el mapa conceptual de Ictero a la plataforma, al Drive, disculpen, al Drive, a su carpeta. Y el viernes estamos dando la clase de Ictero y viendo el caso clínico. ¿De acuerdo? Doutor, Sí, Lawani. solo una duda. Yo miré los videos que están en Moodle, en la plataforma, y hay una manobra que não entendi o nome e não encontrei na internet. É um que o paciente, é de estômago, que o paciente se encontra deitado. Maniobra del estómago. Las maniobras del estómago que yo conozca son dos. La maniobra de Glenar. Recuerden que hay un Glenar para riñón, hígado y estómago. El mismo autor describió maniobras para los tres órganos. Maniobra de Glenar y el punto señal de Leven. Punto señal de Leven. Esas son las maniobras del estómago. Lawani. E esta segunda, que eu não mirei que o paciente estava deitado, aí é com as duas mãos que hace a maniobra. Sí, se hace con las dos manos. Não é a de Grotte, doutor? Maniobra Maniobra de de... Grotte? De Grotte? No. La Wani está hablando de estómago. La maniobra de Grot es de páncreas. La Wani, pero esas maniobras sí están en los libros. La maniobra del punto señal de Leven, yo tengo al paciente acostado, como tú dices, agarro, no sé si me ven, no, me imagino que no. Con una mano agarro el estómago y lo llevo hacia arriba y con la otra mano palpo. Ahí a nivel del epigastrio, palpo. En una de las maniobras, en la primera maniobra de Glenar, cuando yo agarro, esa se hace de pie, cuando yo agarro el estómago, se alivia el dolor. Cuando yo suelto el estómago, como cae contra el plexo solar, se incrementa el dolor. En la maniobra de punto señal de Leven es el contrario. Cuando yo agarro el estómago que presiono con mis dedos, aparece el dolor. También están en YouTube, si pueden, entran a YouTube, también se los explico en YouTube. ¿Está bien, Lawani? Sim, doutor, está bem, graças. É que eu não tenho entendido o nome. Ah, ya. Punto señal de Leven y maniobra de Glenar. É, graças, ¿Alguna otra doutor. cosa? Não, só isso. Entonces, muchachos, nos vemos el viernes. Doutor, gracias. Chao. Graças, doutor.